Pone la mañana en camino Susana Mangana en el 98.7. Sea Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Susana Pero está muy bien, Diego, ¿no? Sí, ¿no? sí. Siempre le cuento a todos los invitados le cuento lo mismo, ahora lo estoy haciendo al aire, y es que cuando llega este momento de la, llamémosle, mi primera entrevista, sí, suelen ser 2 o 3, a veces 4, el programa es largo, cuando llega este momento yo disfruto todo mucho, porque por un lado tengo la entrevista, y la entrevista me ilusiona siempre porque siempre tengo a alguien interesante sobre un tema interesante y lo transmites, sobre el cual conversar. Yo te escucho en vivo y también te escucho en radio, o sea, en el coche, cuando voy a una reunión, vengo y sintonizo y se te nota que te metes en el personaje de entrevistador, como digo yo. Hay gente que me dice, vos preguntás mucho porque sos periodista, ¿no? Y yo siempre le aclaro que es exactamente al revés. Como toda la vida fui un preguntón, me puse a ser periodista. Bien. Lo cierto es que a todo esto que ya es hermoso, le sumo que mi amigo Diego de Quebracho, departamento de Paysandú, me prepara el mate en este momento. Claro. Entonces inició el mate. Tú me preguntabas, es que me preguntaba para que los oyentes sepan, ¿tú el mate ni ahí? No digo, sí, claro, pero a mí también me gustaría que alguien me lo prepare, me lo traiga. Obviamente tomo, sí. Bueno, quiero decir que si todas las mañanas tuviera un Diego que me lo prepare y me lo pone en la mesa, encantadísima. Quiero aclarar que lo hace Diego porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Claro. A menos que tuviera un solapero inalámbrico que me permitiera hacer el programa mientras estoy preparando el mate. Bueno, hoy va a ocurrir, más temprano se los informaba, y de hecho más temprano les invitaba a todos a una conferencia en el Aula Magna. En el Aula Magna de la Universidad Católica. A mí me gustaría que primero invitáramos y diéramos las características de la misma. A mí me gustaría también convocar a toda la audiencia de La Mañana en Camino, que ya nos ha escuchado muchísimas veces contigo aquí en otras oportunidades, a que asistan a esta charla. Es una conferencia de entrada libre y gratuita. Es una conferencia que tiene un título que creo que es ya de por sí interesante y cuestiona. Es el terrorismo en la seguridad internacional, ¿qué tan lejos está Latinoamérica? Entonces va a ser una conferencia a 2 manos con el doctor Sergio Abreu, que tú ya lo decías, ha sido canciller de la República, senador también durante mucho tiempo de la República. Gran guitarrista, ¿sabías? Bueno, esa parte me la olvido siempre, y cuando luego busco la biografía veo 2 cosas que siempre me llaman la atención. Él es hijo de Paraguay también, claro, ¿no? Tiene un cariño enorme por Paraguay. Le dicen el es uruguayo, también, pero también tiene ese corazoncito con Paraguay, que a mí me parece muy bien, y además es músico, pero además es una persona muy divertida, muy alegre. O sea, yo las veces que he hablado con él es como una persona abierta y que quiere conversar con el otro sin hacer esas diferencias de yo soy el profesor, ¿no? Yo lo he visto rodeado de alumnos en Udelar, ahí en el anexo de Tristán Narvaja, en Facultad de Derecho, y animadamente estar conversando con ellos en la cafetería. Yo he tenido oportunidad de estar con él también hace muchos años en unas jornadas allí cerca de Salto, en Los Naranjos, y después de las jornadas nos quedamos todos en grupo a conversar, y había gente que también era sumamente joven, y él, un señor ya con todo su, digamos, pedigrí, toda su experiencia profesional, estaba generosamente brindando también su tiempo, sus anécdotas, y bueno, me parece que va a ser una charla muy franca, muy amena, porque él además es muy buen docente, ¿no? Es un docente, ha sido docente de la Facultad de Derecho de Udelar durante mucho tiempo, ahora también está en la Universidad de Montevideo. Entonces yo creo que eso va a generar una sinergia entre los dos, que es lo que yo quería, no ser la única voz en estos temas, aportar otra mirada. No necesariamente tenemos por qué estar de acuerdo en todo, de hecho no lo hemos hablado, no hemos pautado cómo vamos a hacer la charla. Sí va a haber un moderador, como en otras ocasiones te he convocado a ti, esta vez va a ser César Sanguinetti, que es un periodista de Subrayado, de Canal 10, y además también trabaja todos los temas de internacional en Todo Pasa, en Océano FM. Entonces es un periodista al que conozco también a través de las clases. Yo sé que le interesa toda la temática del mundo musulmán y
de la cuestión de lo árabe. Entonces creo que va a ser una charla donde vamos a poder abordar gran cantidad de reflexiones, de preguntas del público también, y por eso quiero que sea parte de esas actividades abiertas que yo siempre genero desde la Cátedra de Islam y el programa de Política Internacional, porque de verdad entiendo que es una extensión de la disciplina y que es una responsabilidad de una universidad como es la Universidad Católica, que tiene también una misión bien clara de hacer esa educación extensiva a todo el público, a toda la sociedad uruguaya. Bueno, a mí me parece que es importante que todos, sin distinción de clases ni de saberes, puedan venir esta tarde a las 18:30 en el aula magna. Pueden venir acompañados porque justamente el aula magna permite un aforo mucho más grande. Uh-huh. Entonces, bueno, allí vamos a tener una charla con el doctor Abreu, con Sergio, para poder abordar esta temática que creo que preocupa en Europa, en Estados Unidos, pero que también desde América Latina seguramente debamos, no digo ponernos en guardia, no sería mi pensamiento, pero sí trabajar de alguna manera más calibrada y también más pensada, ¿no? Es decir, bueno, esto está ocurriendo en Europa, ¿qué tanto nos va en ello? ¿Cómo debemos posicionarnos ante esta situación, ¿no? Hay N cantidad de amenazas para la paz mundial. Por cierto que no vienen todas de Oriente Medio ni del mundo musulmán. Ahí tenemos toda la crisis de Corea, pero a mí me gustaría ir más a las causas de esas amenazas, a las razones por las que tenemos estas fracturas, estas brechas entre Occidente y otras regiones del mundo, porque también creo que hay que depurar, como siempre digo, responsabilidades y sobre todo en América Latina, Alejandro, no tenemos que importar problemáticas que se circunscriben a la realidad y a la historia reciente de esos países, por ejemplo, con estas regiones. Me refiero a la relación de Francia con sus excolonias en África, me refiero a la injerencia de Estados Unidos o de Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea en Irak, en Siria, pero también ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Birmania, ¿no? Plantearnos por qué tenemos estas crisis de refugiados. Es una cuestión humanitaria, es una amenaza para la paz mundial. ¿Por qué vemos al refugiado como culpable de algo y no como el resultado, el producto de conflictos que no debieran haber ocurrido en primer lugar, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a poder hablar con Sergio, y el hecho de que esté César ejerciendo de periodista y de moderador, yo le he pedido expresamente que no nos deje hacer monólogos, lo cual para mí es sumamente fácil, admito, porque claro, estoy acostumbrada a manejarme con la palabra. Entonces quiero que me corte, que me pregunte cosas él y que me lleve por ese lado, ¿no? del periodista que quiere saber más, que indaga, pero también luego dejar un buen espacio para preguntas del público. Van a venir algunos de mis estudiantes jóvenes de facultad, pero también otros que ya no son tan jóvenes, que seguramente tengan también sus inquietudes, pero animo a los escuchas de La Mañana en Camino para que esta tarde, si no tienen otra actividad importante, bueno, y si tiene otra, pues que vengan. La cancela. Sí, bueno, yo creo que son de esas charlas que sinceramente vemos que se dan en otras universidades en Europa, incluso en otras instituciones, y que incluso cobran una tasa, ¿no? Porque hay que pagar a un expositor de nivel como es Sergio Abreu y demás. Claro. Hablo por otro. Y sin embargo acá lo estamos haciendo de verdad generosamente. La frase que me quedó de Sergio cuando le dije, bueno, mira, vamos a hacer esta charla así porque tenemos ya reservada la magna, me dice, sí, estimada, va a estar divertido, me dijo. O sea, él quiere hacerlo también, y me gustó mucho esa calidez en va a estar divertido, ¿no? Vamos a hacerlo juntos y va a salir bien. Entonces yo animo a que vengan y nos acompañen. A propósito del asunto, yo lo decía más temprano, ¿no? Cuando viene además, no sé si fue pensada en ese contexto, pero viene muy bien porque tenemos ya cierta distancia de lo que tanto nos afectó, que fue lo de Barcelona. Sí. Cuidado, no debe ser mal interpretado esto que voy a decir ahora. Yo entiendo que nos afecte más. Sabía que ibas a decir eso. Cuando lo dañado, lastimado es por uno amado, querido o conocido. Uh-huh. Eso es natural, eso es del ser humano, y yo creo que no debemos rasgarnos las vestiduras desde esa perspectiva. Igual, junto a eso, no en lugar, también tenemos que ser conscientes que pasan, a propósito de atentados, situaciones dolorosas, igual o mayor de horrendas en el número de víctimas, por ejemplo, que solo porque afectan a los propios musulmanes no tenemos información. Hace poco vino un colega tuyo, creo que te comenté, y que daba acá un dato, el español, espeluznante, que decía,
el terrorismo islámico golpea más a los musulmanes. Mata más a musulmanes que... Pero eso siempre lo hemos dicho contigo. Digo, ya lo sé, obviamente está en cualquier titular de prensa, ¿no? Justamente, cuando él le comentó, yo le decía, Susana Mangana en Uruguay lo viene... Pero no... Da la sensación de que esto nos, pero está bien el nos apunte. matan a nosotros. Claro, ¿no? pero está el apunte que has hecho al inicio, que es justamente una justificación para mí de por qué esperé tanto después del atentado a Barcelona. Porque además circularon ahí en las redes sociales, como es hoy bastante frecuente, algún audio, algunos comentarios atribuyéndome a mí un audio de una mujer española, pero que era catalana por su entonación, por su acento. Entonces, sobre todo hablaba con ese acento, esa entonación nasal que tiene el catalán, y curiosamente mucha gente creyó que era mío ese audio y empezaron a decir: Susana Mangana, profesora de la Mesa Católica, dice esto tras los atentados de Barcelona. Nada que ver. Entonces yo sé que hay mucha gente ahí en redes que me sigue y que dice: ¿por qué esta mujer está callada y no dice algo? ¿Acaso no es española? ¿No le duele? Yo justamente quise evitar, digamos, en las horas posteriores, en los días posteriores al atentado de la Rambla de Barcelona, el hacer comentarios para no desdecirme de lo que vengo repitiendo siempre, de que también tenemos que mirar qué ocurre en Siria, también tenemos que pensar en el dolor de esas madres que han perdido un hijo en Irak o en Yemen, lo que está ocurriendo con los bebitos que mueren producto de la falta de asistencia médica, de medicamentos o del agua que está contaminada, del cólera también, además de la guerra, que eso evidentemente es lo que ha dejado el país, que ya era muy primitivo, muy básico en sus servicios. Sí. Ahora todavía no hay servicios, peor está que antes, ¿no? Entonces, a mí me parece que tengo que tener cierta coherencia y no siempre lo logro, ¿no? Pero intento hacerlo. Entonces, quise esperar. El lunes fue el 11 de septiembre, llevamos 16 años largos de combate a ese fenómeno que Bush Jr. dijo es el terrorismo global, campaña o guerra contra el terror global. Bueno, y ahí seguimos 16 años después embretados en esa guerra absurda también, porque de esta manera ya vemos el resultado que hemos obtenido, y me parece que ahora sí es momento de acudir a un espacio, un ámbito propicio para ello, como es para mí lo académico, y no en redes sociales, en 140 caracteres, querer explicar lo que yo opino. Por eso yo dije en un tuit, cuando regrese, además estaba fuera del país, estaba en un congreso en México, dije: cuando regrese al país ya tendré oportunidad de hacerme oír y de hacer mis reflexiones sobre este asunto, pero que no sea solo porque me duele lo de Barcelona, como tú dices, sino que también me duele y mucho lo que está ocurriendo con los 300.000 rohingya que están escapando, la etnia musulmana de Birmania, que tienen que huir con lo opuesto a Bangladesh, donde también ya están saturados de refugiados, no solo de rohingya, de otros, entonces del sudeste asiático. Y qué lamentable es que el mundo realmente cada vez estamos más anestesiados, porque además, como son términos nuevos, no los conocemos, no sabemos de dónde salieron, quiénes son, como tú dices, no sufrimos, no nos importa, y por eso yo creo que también esa es una de las razones por las que sigue habiendo una brecha entre nosotros, los occidentales, los civilizados, los modernos, y los otros pueden ser el africano, el musulmán, el asiático. Entonces, yo creo que todo eso en el siglo XXI, de la posverdad, posmodernidad, todo lo que tú quieras, necesitamos ir adelante, es decir, a volver a sentarnos y explicarle a los niños desde su tierna infancia que no tiene que haber diferencias entre el rubio, el morocho, el blanquito, el más color aceituna o oliva, o más piel aceitunada, como decíamos en España. En fin, te parecerá muy básico, pero yo creo que hay que trabajar todo esto. Es decir, evitar los estereotipos, los prejuicios, que son los que nutren el racismo, y después del racismo engendramos otro tipo de fobias, como puede ser la xenofobia hacia el extranjero, la islamofobia porque le tenemos rechazo ya al musulmán. Hace poco viajé con una pareja encantadora, por otra parte, gente ya de mediana edad, a Chile. Bueno, me reconocieron de la radio y demás, y la señora inocentemente pero dijo: yo tengo pánico, los musulmanes yo no los quiero porque son todos terroristas. Una frase que cada vez se repite más. Entonces fíjate tú qué grave es pensar que 1.600 millones de personas y otros que vendrán son terroristas por el hecho de ser musulmanes. Estamos otra vez esencializando a un colectivo, o sea, racializando, se dice racialización también en castellano, ¿no? O sea, si tú perteneces a esta etnia o a este grupo, a este colectivo, ya tienes estos caracteres en tu ADN. Por favor, esto se está diciendo en el siglo XXI, y a mí como docente, pero también como madre, me interesa desmontar esto. Bueno, entonces aprovecho esto que te dijo la señora, que me da la impresión, porque tú le lograste conocer, lo dijo desde un lugar
que uno podríamos llamar de cierta candidez, sí, ¿no? Que creo advertir. Del desconocimiento. Ahí va, que creo advertir, ¿no? Y no desde la militancia xenófoba. No, claro, que no. también no, existe, ¿verdad? No. Bueno, hay algo que te quiero preguntar una vez más para molestarte un poco. No sin antes aclarar que Víctor Luis Gutiérrez Castillo, el colega al que yo aludía más temprano de la Universidad de Jaén, quiero decir, ni hablar que la señora, yo mismo acabo de decir que el mayor número, hago mío ese discurso, ¿no? De todos modos, me pongo deliberadamente en lugar de la señora, solo para enriquecer la charla, y decirte lo siguiente. Por supuesto que se equivoca al sostener que todos los musulmanes son terroristas, entre otras cosas porque alcanzaría con que se pongan de acuerdo todos en hacer algo, aunque sea rascarse la oreja en el mismo momento, para que el mundo fuera todo en una dirección, ¿no es cierto? Así que obviamente no lo es. Pero sí voy a tomar dos aspectos de esa frase para que tú la respondas luego de la pausa. La primera: no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Frase que... Bueno, déjame decirte de la... ¿Sabes quién es Trevor Noah? Bueno, y también te voy a decir otra cosa. Perfecto. Supongamos que se empiece a generar la idea de que todos los petizos, gorditos, hinchas de Liverpool, bueno, somos tan pocos que no aplicaría, todos los petizos gorditos somos tal cosa, desagradable y delictiva para la sociedad en su conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Y yo digo, no, para un poco. Eso es equivocado, ese es un prejuicio, ese es un error, y como tal tengo derecho a defenderme. Pero también tengo la obligación de decirle a esos petizos gorditos como yo que cometen delito, tengo la obligación de decirles: ustedes a mí no me representan, yo soy distinto a ustedes son una minoría que yo más que nadie voy a combatir. Luego de la pausa, Susana Mangana. Luego de la pausa, me lo pones fácil hoy. ¿Sí? Por más que te pongas así todo... ya tenés la respuesta. Ya tengo la respuesta. Esta mujer tiene las respuestas a mano siempre. Para estas cosas sí, no para otras. Bueno. ¿Ves? En otras me puedes vapulear. No, son estas las que nos juntan aquí y no otras. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con la profe y amiga Susana Mangana. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos con Susana Mangana, la profesora que junto al ex canciller, ex senador Sergio Abreu estarán hoy en un rato en la Universidad Católica, en la avenida 8 de octubre, en una conferencia llamada El terrorismo y la seguridad internacional, ¿qué tan lejos está Latinoamérica? Y yo te dejaba algunas preguntas pendientes antes de la pausa, Susana. Bien, es una frase que vengo trabajando bastante con distintos alumnos de distintas edades y cursos. Es una frase que se ha hecho ya un poco repetida, un tanto maniquea, la encuentro, ¿no? Lo de no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. De hecho, recomiendo ver un sketch de un cómico muy bueno, joven, sudafricano de origen, Trevor Noah, Trevor con V y después Noah con H al final. Tiene varios sketches en YouTube, pero hay uno que se titula Racismo o algo así. Si miran eso con subtítulos, aquellos que no puedan captar todo el gracejo de este cómico muy bueno, por otra parte, en inglés, él justamente menciona esta frase y dice: parece una frase inteligente, pero no lo es una frase estúpida. Y yo coincido con él. Es estúpida porque incita al odio, porque además deja de lado cuestiones como que en la década de los 80, por ejemplo, si tú le preguntabas a un londinense, a un británico en general, qué era o cómo se imaginaba un terrorista, él pensaba en un irlandés, dice Trevor, y sobre todo un irlandés borracho, ¿no? Y el IRA, evidentemente, no tiene nada que ver con el Islam. Si tú le preguntabas a un extremeño, un madrileño, pero también a alguien en, no sé, en Galicia, hasta hace 10 años, ponle, cuando pensaba en un terrorista, ¿en qué pensaba? Pues pensaba en la ETA y en los vascos, ¿verdad? Con lo cual no
podemos decir que siempre el terrorismo a nivel mundial ha estado perpetrado, los actos de terror, por musulmanes. Yo creo que eso es un discurso de incitación al odio y debemos evitar caer en ese tipo de respuestas fáciles. Porque para aquellos que son neófitos o para aquellos que son más jóvenes, que no tienen esas lecturas arriba del cuerpo, que no tienen esa memoria histórica, como suelo decir yo, puede resultar inteligente la frase, pero no lo es. Realmente está incitando a esencializar, a atribuir a todo un colectivo, y hablamos de 1.600 millones de personas, a endilgarles este calificativo tan peyorativo, pero por otra parte tan peligroso, para construir armonía, para construir paz y sobre todo una cultura de convivir más allá de nuestras diferencias. Tú puedes tomar mate, yo podría estar tomando ahora un café, siempre lo hemos hecho, y no por ello me dirás, Susana, yo voy a cosas más profundas. Bueno, sí, pero el hecho de compartir espacios, el hecho de convivir en sociedades plurales, democráticas, modernas, como queremos todos los que estamos aquí escuchando y yo hablando, necesitamos darnos cuenta de que hay que aceptar al otro con sus diferencias a cuestas, evidentemente respetando todos ellos también las leyes vigentes en cada país donde están residiendo. Eso es la primera pregunta que tú me hablabas. Déjame sobre esto hacer una Sí. puntualización de carácter histórico. Por supuesto que a lo largo de la historia los, por decir así, perpetradores de los atentados han ido variando según el momento histórico y el lugar geográfico, ¿verdad? Según donde tú preguntes. En todo caso, no parece ser una inmensa exageración admitir que hoy día un buen porcentaje de los atentados que ocurren en el planeta son protagonizados por grupos que instrumentalizan y manosean la fe, que están secuestrando el Islam para pecunio propio. Y ellos también son culpables de demonizar a esta fe. Con eso estoy totalmente al 100% de acuerdo. Lo que yo me niego es a decir que todos los musulmanes son terroristas, porque entonces estamos cayendo nosotros en esa injusticia que tanto quieren que hagamos esos grupos que están buscando esa reacción de parte nuestra para justamente seguir captando y seguir adiestrando a jóvenes y no tan jóvenes en esa ideología radical, salafista, de volver a los ancestros, de volver otra vez a una vida en blanco y negro, donde les dicen que la culpa de todos sus males las tiene Occidente, la tiene Estados Unidos. Es decir, la perorata de siempre, todos estos grupos que tienen una ideología extremista que extrae del Corán y de las Sagradas Escrituras aquello que les conviene para justamente tocar la fibra sensible de musulmanes que están a la búsqueda de otro proyecto de identidad, que tienen un revanchismo dentro de sí, o que lisa y llanamente compran el discurso de aquel que les da de comer, que les da un arma, que les da un proyecto nuevo en el que resignificarse. Eso para la primera pregunta. Recomiendo otra vez al cómico sudafricano Trevor Noah. Yo lo descubrí gracias a mis hijos, nada que ver con el tema del Islam en su momento, sino que se reían mucho con sus parodias y realmente es bueno. Y después, en la otra pregunta que tú me decías, bueno, pero yo exijo que los musulmanes, entonces aquellos que no se sienten representados por este grupo salgan. De hecho lo han hecho. En Barcelona hubo colectivos de musulmanes que salieron a expresarse, hubo personas que a título individual salieron a la Rambla a dar abrazos, cuestiones que también habría que ver. Yo me pregunto, todo bien, el ciudadano de a pie que es musulmán, que profesa su fe de manera intimista, de manera tranquila, que no agrede a nadie, ¿por qué tiene que cargar él también con la losa pesada de salir a decir, pero miren que el Islam no es esto o no es solo esto? Yo creo que más que exigirle a los ciudadanos que son fieles del Islam, allí donde estén en el mundo, esta carga tan pesada, debemos exigírsela a los líderes religiosos, pero también a los presidentes de países que evidentemente tienen la obligación, sí, de saber qué se está hoy, cómo se está educando a los musulmanes en su fe, cómo están adaptando esas sagradas escrituras a la realidad del momento. Pero claro, ahí viene la pregunta dolorosa. ¿Queremos hacer eso? ¿Realmente nuestros líderes, la Realpolitik, permite eso? Que se le exija y se le pidan cuentas a Arabia Saudí, a Qatar, a Kuwait, a países con los que después vamos y firmamos golosos acuerdos comerciales. España, por ejemplo, que le vende armas a Arabia Saudí, ya se sabe, que después utiliza en la guerra de Yemen, o que firma, por ejemplo, acuerdos muy suculentos para las empresas de construcción, pero por ejemplo para construir el metro de Arabia Saudí en distintas ciudades, o trenes, o lo que fuere.
un Trump que quería vetar y quiere vetar la entrada de musulmanes de 7 países a Estados Unidos, pero va y le vende 110.000 millones de dólares en armas a Arabia Saudí, un país que ha sido el responsable también de difundir en África y en muchos otros lugares del planeta, en Asia, a través de un entramado de mezquitas, de organizaciones de beneficencia, esa ideología radical salafista que es sumamente petrificante del Islam. Yo creo que es ahí donde no estamos poniendo bien el foco. Es decir, los musulmanes de a pie ya salen y dicen: no hagas esto en mi nombre, a mí no me representas. Pero finalmente, ¿por qué tienen que hacer ellos también esta tarea? ¿Acaso todos los vascos teníamos obligación de salir a decir: a mí la ETA no me representa? Yo soy vasca de nacimiento, mal que le pese a muchos. Soy vasca. Me siento del País Vasco, pero no me siento identificada con el proyecto nacionalista vasco. Por aquello que tú decías al principio, me parece que no es la forma de defender los intereses del País Vasco. Me parece que no es matando a un prójimo como era Miguel Ángel Blanco y otros el llegar a conseguir otro tipo de objetivos políticos, ¿no? Tenemos un parlamento, tenemos instituciones que funcionan cabalmente, o todo lo cabalmente que deja la democracia. Entonces, ¿por qué tenía que salir yo, Susana Mangana, a decir: pero miren que estos energúmenos no me representan a mí o a mi familia? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Pero porque hablaban en tu nombre, claro, porque decían que te representaban. Exactamente, pero la ETA también lo hacía por todos los vascos. Por eso digo, tengamos cuidado, y no es esto exonerar o disculpar. Estoy diciendo que tenemos que hilar más fino, que tenemos que cambiar el relato, porque si no, estamos repitiendo lo que venimos haciendo desde hace ya muchas décadas, creo yo, no solo desde el 11S, sino desde antes del 11S, del 2001, y me parece que esto no nos ha llevado a una construcción sana de un diálogo más sano con los musulmanes, y me parece que se impone. Por eso la charla de hoy creo que también debe ser franca en ese sentido. Bueno, ¿por qué ha habido regiones del planeta donde los musulmanes han insertado mejor que en Europa, a pesar de la proximidad geográfica? Disculpas. ¿Tienes agua ahí, no? Sí, ya se me acabó, pero bien, pedimos. te traigo más. Pero fíjate que en Estados Unidos la comunidad musulmana, que tradicionalmente lleva ya tiempo residiendo allí, se insertó muy bien. Quizás no lo están haciendo tan bien las nuevas camadas, las nuevas oleadas migratorias que han llegado de países como Somalia o Bangladesh u otros países del sudeste asiático, donde también vienen con otra configuración, es decir, con otro nivel de formación mucho más bajo. Pero habría que ver por qué en Estados Unidos, un país que no es especialmente, digamos, que no es que tenga un modelo de inserción del migrante tan exitoso, porque ahí tenemos todo el problema con los indocumentados, con los hispanos, con los dreamers y demás, y sin embargo la comunidad musulmana allí, lo que pude explorar hace un año conversando con algunos líderes de comunidades musulmanas, de centros islámicos y demás, está bien inserta en la sociedad. Y en Europa tenemos toda esta problemática, en Francia, en Bélgica, en Alemania, donde hay más de 5 millones de musulmanes. En Francia hay entre 8 y 10 millones, y en Alemania 5 millones. Entonces yo creo que realmente, Alejandro, volviendo a la charla de hoy, es momento de poner blanco sobre negro, ahora sí, de hablar realmente a calzón quitado, decimos en España, o sea, lo más claro posible, aunque no estemos todos de acuerdo en lo que vamos a escuchar. Pero a mí me parece que es importante entender que hay ahí una política internacional o una suerte de geopolítica donde pesan los intereses estratégicos, donde todavía hay una hipocresía perversa que me dice: bueno, sí, sabemos que Arabia Saudí hace esto y aquello, que viola sistemáticamente derechos de la niñez, de la mujer, pero por ahora no vamos a dejar soltar la mano de Arabia Saudí porque lo necesitamos, es un aliado. Entonces todo eso hace mucho mal a la relación con millones de personas que finalmente son los que también padecen en primer plano la violencia y la sinrazón de los grupos extremistas. Pensemos en Boko Haram y su actuación en Nigeria. Allí no están muriendo franceses ni españoles, están sufriendo la violencia de este grupo radical los propios nigerianos. Pensemos en Somalia con Al-Shabaab, pensemos en Filipinas, en Mindanao, en la región de Mindanao con Abu Sayyaf, pero también pensemos qué están haciendo los poderosos, y no solo Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China. ¿Por qué Rusia tiene tanto interés en tener ese acceso a Tartus en el Mediterráneo? Claro, por la flota naval rusa, que tiene una boca de entrada al Mediterráneo, un famoso cuello de botella, ¿verdad?, a nivel geográfico y hídrico. Pero ¿y qué pasa con la explotación futura de oleoductos y demás? ¿No será eso también lo que le interesa al presidente Putin, un presidente que también quiere devolver la grandeza a Rusia? ¿Por qué somos tan magnánimos a veces
exigentes con unos países y tan criticones con otros. Claro, nos lo ponen fácil. Un presidente como Trump nos da muchas herramientas para poder criticarlo, pero tenemos que ser mucho más equilibrados, tenemos que ser más críticos también y dejar ideologías de lado, porque en esa ideología muchas veces caemos en injusticias. ¿Por qué nos duele, por ejemplo, si llegan refugiados a las puertas de Europa porque parece que amenazan nuestra tranquilidad, cuando en realidad ninguno de los países europeos ha cumplido con la cuota de refugio a la que se comprometió hace ya unos cuantos años? Es decir, los niveles de entrada de los refugiados son bajísimos si lo comparas con el grueso de la población. Sí, sí. Muchos perecen en ese Mediterráneo que ahora se ha dividido caprichosamente en Mediterráneo central, occidental y oriental. ¿Para qué? Para repartirse la responsabilidad, para decir, no, esto le corresponde a Italia, estos muertos son de Italia, estos son de Turquía, pero hemos subcontratado, hemos tercerizado la cuestión de los refugiados con Turquía, que hace de carcelero de la Unión Europea, y eso nos deja dormir tranquilos en Europa, o injusticias como Polonia y Hungría, que no quieren ni saber ni oír hablar de refugiados y encima exigen al Parlamento de Bruselas que le paguen la valla y las concertinas que tuvieron que levantar según ellos para protegerse de la llegada de refugiados. El colmo de la mezquindad. Pero no nos duelen ni un poquito los Rohingya, que decía yo que son más de 300.000 que ya han huido a Bangladesh, huyendo por ríos, los monzones, es decir, todas estas desgracias climatológicas y otras que padecen cientos de miles de personas nos deja inermes, ¿no? Nos deja anestesiados, y a mí eso me parece que es importante que lo despejemos, porque no tenemos la llave, la solución para todos estos problemas, pero si no cambiamos de rumbo, no cambiamos de narrativa, no vamos a poder limpiar el aire, no vamos a poder quitarle argumentos a esos grupos que después instrumentalizan la fe del Islam. Algunos mensajes llegan: estoy de acuerdo con la profesora, a Saddam y a Bin Laden lo preparó, lo armó el poder de turno, luego lo desechó y esto es una realidad, lo dice Omar. 099-894-987. Los mensajes nos ayudan todos a poner la mañana en camino. Hace un año estuve con mi hijo en el lugar exacto del atentado de Barcelona, y ya en ese entonces un muchacho en el aeropuerto de Barajas le dijo sudaca a mi gurí, aunque tenemos ciudadanía española y una cara de gallegos, pero en España sentí más desprecio a los turistas latinoamericanos que en París o en Londres. Capaz ligamos mal, lo dice Vicky, que manda saludos. No, es así. A ver, claro que se ha dicho sudacas, y eso no nos puede poner contentos. Y justamente España ha tratado muy mal, por ejemplo, a Portugal. Yo creo que a los ciudadanos, no digo las autoridades, la sociedad española, por lo menos en Galicia, que hay una vecindad, siempre parece que hay mayores, y hay, no siempre, es así, es una realidad. Uruguay también tiene mayores disputas por cualquier tema con Argentina que con Chile, eso es evidente, salvo por el fútbol quizás, pero realmente eso no justifica que hoy en el siglo XXI haya personas en España que le digan a los latinoamericanos sudacas, ¿no? Yo, que tengo hijos que son hijos de ambas patrias, me parecería muy triste tener que escuchar ese calificativo. Bueno, justamente, entonces yo combato a diario ese tipo de prejuicios, ese tipo de expresiones que son xenófobas. De un árabe musulmán, claro, que es víctima de ese adjetivo, porque de pronto, bueno, y que encierra... Y luego, para no alejarnos mucho, porque me quedan cosas importantes en el tintero a decir, después las autoridades también de Europa, de países como Francia, Bélgica, España, ya lo dije contigo en otra ocasión, creo, también tienen que rever cómo están trabajando todo el tema de la integración, no porque no haya leyes, no porque no haya habido políticas públicas, sociales, claro que las hay, muchísimas, hay decenas y decenas de políticas que se han revisto y se han revisitado y se han reconfeccionado varias veces. El tema es que países como Marruecos o como Túnez han mantenido, sobre todo Marruecos, una política de diáspora concentrada en sus emigrados en Europa, para que nunca se sientan franceses del todo, españoles del todo. ¿Pero por qué? Porque lo que les interesa es que sigan mandando dinero a casa, las benditas y famosas remesas de los migrantes. Entonces, nunca se les permite ser ciudadanos europeos de pleno derecho, pero también a los países que los acogen les interesaba este jueguito, porque de esta manera nunca tenían que hacerse cargo de ellos totalmente, porque finalmente son marroquíes, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es lo que hay que plantearse de manera mucho más seria y justamente de manera honesta, ¿no? Entonces, por otro lado, basta ya con decir, pero a ver, dime tú en el Corán dónde dice que tienes que ir matando infieles. A ver, esto te lo enseña tu fe. Ninguna fe de las monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam
islam en ese orden, le dice a sus fieles que tiene derecho a quitarle la vida a un inocente, quitarle la vida al prójimo. El tema es que hay muchas otras maneras también de comprender y de acercarnos al Islam hoy, no solo por el prisma de lo religioso. Hay que comprender, por ejemplo, la cuestión sociológica, los sustratos culturales que hay en un Magreb o, por ejemplo, en Afganistán, un lugar mucho más sujeto al concepto de la tribu, al concepto patriarcal, al feudo, por ejemplo. Pero también hay que comprender la economía, las estadísticas macroeconómicas de estos países, realmente ver dónde están parados hoy, qué problemas económicos tienen. Y por otro lado, dejarnos de hipocresías, es decir, muchas veces los poderosos saben que están apoyando a regímenes que acaban siendo dictatoriales con su pueblo, es decir, despóticos. La tortura en las cárceles que ha habido siempre en Siria, pero también ahora otra vez en Egipto, ¿no? Egipto, un país fracturado, un país milenario, pero que tuvo esa revolución y contrarrevolución, y tenemos a un general devenido en presidente civil, pero que no deja de ser un hombre de las armas, y que además hay una fractura social importantísima en ese país. Entonces yo creo que todo esto tenemos que trabajarlo, y por eso yo lo quiero abordar en una charla esta tarde, para que las personas que se acerquen y que tienen real interés en esto, pues puedan escuchar estos conceptos que no necesariamente se ven todos reunidos en un artículo de prensa, porque muchas veces la extensión de ese artículo no te permite entrar en profundidad en todos estos elementos, o porque resultan un tanto difíciles de digerir y comprender si no tienes a la persona que lo escribió delante, como es este caso, para preguntarme y decirme qué quisiste decir con esto, ¿no? Algunos mensajes llegan, ya estamos en el final, estamos conversando con Susana Mangana. Ale, dice este mensaje, llega a través del 099-894-987. Eduardo lo firma. Buenos días. No me cuesta nada entender que todos los musulmanes no son terroristas, pero creo, y solo lo creo, que el 90% de los terroristas son musulmanes. ¿Será eso una casualidad? Lo pregunta Eduardo de Jardines, que agrega: me encanta escuchar sus diálogos. Muy bien, bueno, creo que la pregunta ya fue contestada por mi parte y está manifestando una opinión. Está bien, está en su derecho. No, pero sin que esto implique... Porque, a ver, hay un asunto que nosotros no podemos, me parece, caer, y es desconocer los hechos. Y los hechos indican, creo que lo sugeríamos. Claro, pero... que la enorme mayoría de los atentados son tenemos que pensar que se llaman árabes, musulmanes. ¿Y qué se está haciendo hoy en Yemen? ¿Quién está tirando las bombas en Yemen? ¿Y eso no es una suerte de terrorismo también? ¿Y qué se está haciendo en Irak? Fíjate, antes de entrar a estudio leía que Irak, el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, ya ha dicho que rechaza el referéndum que quieren llevar adelante los kurdos en el norte del país, porque no quiere una secesión, no quiere que haya una secesión del Kurdistán iraquí. Yo ya lo dije hace mucho tiempo, los que me vienen siguiendo saben que lo he dicho. ¿Qué vamos a hacer ahora con todos estos kurdos, tanto en Siria como en Irak, que van a querer una autonomía e incluso una soberanía, una independencia, como es el caso de los kurdos del Irak? Vamos a quitarle las armas que les dimos nosotros los europeos y Estados Unidos y decirle: ahora tenéis que volver a estar aquí sometidos y tenéis que negociar con el Parlamento iraquí, por ejemplo, porque entonces esto es la chispa que va a encender otra vez una nueva problemática. ¿Qué se está haciendo en Siria para bombardear al Estado Islámico? Bombardeamos ciudades donde también hemos matado y hemos dejado sin luz, sin agua potable a cientos de miles de ciudadanos sirios. No se ve una solución a la crisis de Siria. ¿Será que el pueblo sirio tiene que ser exterminado de a poco? Porque muchos son desplazados internos forzosos, otros son refugiados, más de 13 millones ese conjunto de ambas categorías, porque aquí las etiquetas no son solo etiquetas, son digamos una clasificación legal que corresponde hacerla, pero también tenemos gente que no encuentra un trabajo, que no encuentra cómo alimentar a su familia. Entonces realmente yo pregunto, no niego que hay un problema con los grupos que manipulan la fe del Islam. Lo que estoy diciendo es que también tenemos que rever esas políticas de injerencia abusiva en aquellos territorios, en el Congo otra vez, en África. Todo eso tenemos que... ¿Por qué está Francia? Te pregunto, ¿por qué está Francia en Mali desde el 2012? Porque dice que está allí para protegernos de los grupos terroristas que están operando en Mali, cuando en realidad lo que está haciendo es garantizar el paso del uranio que viene de Níger para las empresas y la industria francesa. Si aprehenden, es decir, si arrestan un alijo de cocaína porque son narcoinsurgentes más que terroristas musulmanes, les sirve cualquier discurso y cualquier caballito de batalla mientras haya armas, mientras haya dinero y dopaje de droga para los jóvenes, que así los tienen aleccionados. Entonces son narcoinsurgentes, no terroristas, pero Francia está allí garantizando sus intereses, y de eso no tenemos que decir nada. ¿Eso no es hipócrita?
Entonces, lo que yo digo es, no niego que hay grupos, yihad islámico, podría dar todo, por favor, conozco los nombres, pero lo que estoy diciendo es que no tenemos que solo mirar así las cuestiones para poder También, desenmascarar la plétora de intereses que hay ahí, Susana, y que están nutriendo modos, este Susana, terrorismo. Bueno, estoy tratando que me hagas un punto para que yo Claro. pueda hacerte una pregunta. De todos modos, eso que tú dices, que si lo escribís, yo lo firmo abajo. Escúchame, yo lo firmo abajo. De todos modos, expuesto de modo tal, luce a explicación o justificación del terrorismo. Algo el que así quiere verlo como... ¿Y qué querés? Como No, Francia resulta no, que quiere justificación déjame nunca. terminar. Como Francia deja pasar o hace cosas, ¿y qué querés? ¿Que después no le matemos a alguien que va caminando por Niza? Y sí, se lo... No. Pero entonces, yo digo que por supuesto comete un error de torpeza brutal, histórico, conceptual e ideológico aquel que no se pregunte desde dónde vienen las cosas. Justamente, yo ahora lo voy a conversar con mi amigo, el fiscal Subía, que es uno de mis amigos predilectos porque justamente es un amigo con el que tengo diferencias. Porque ¿qué sentido tendría tener solos amigos que piensan como vos, no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que, a diferencia de otros, no sé el caso de Gustavo en particular, cuando ocurre algo, incluso algo que nos lastima, en lugar solo de decir, maldito hijo de no sé qué, el que me lastimó, yo soy de los que se pregunta, ¿y de dónde viene esto? Claro. ¿Y cuáles son las Pues razones? es lo que yo estoy haciendo. Ahora bien, eso sí, el riesgo que eso luzca como una especie de justificación. Pero eso luce por o aquel que dejémoslo quiere. quieto, pobrecito, porque mira todo lo que yo no pasó. he dicho eso nunca. Lo que quiero decir es que el que quiere justificar no digo que vos lo digas. lo va haciendo con mala fe. Porque tú lo estás diciendo también. Yo te pregunto, ¿de dónde surgió el Estado Islámico? Lo hemos contado aquí. Sí, claro. Surgió a raíz del vacío de poder que se genera en Irak por la intervención de ¿quién? De Estados Unidos y otros países que en su momento acompañaron, España, Gran Bretaña, en aquella intervención casi unilateral, casi, porque no tuvo el aval de Naciones Unidas, en el 2003. Producto de ese caos que se genera en Irak, surgen las semillas de células de Al-Qaeda, pero también de otra como es la del tan mentado, autoproclamado Estado Islámico, ¿sí? Pero también se nutre el Estado Islámico de la guerra civil de Siria y de un gobierno como es el sirio que dejó salir de las cárceles a islamistas, delincuentes, y que permitió el accionar de este grupo porque le convenía, porque le es útil y beneficioso, porque si ellos decapitan gente, ellos ejercen esa violencia y ese terror que a todos nos ha atemorizado, entonces el gobierno de Al-Assad puede decir, ¿y ustedes quieren que lleguen estos, los barbudos del Islam? ¿Es a esto a lo que ustedes apuestan? Claro. Mejor lo malo conocido que soy yo. O sea, que hay intereses, y es lo único que yo hago, explicarlos. Claro. De ninguna manera justifican que jóvenes que no han tenido nada que ver ni con la colonización, ni que saben de guerras, ni nada, se vayan con un camión en Niza ni en España. Claro que no, el que quiera decir eso es porque es obtuso de mente. Mira. Lo que estoy intentando decir es que hay que comprender el problema, porque si lo que queremos es evitar otros atentados, tendremos que empezar a desenmascarar a todos los actores de este circo que se está armando. Perfecto. ¿No? Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo en que todos deberíamos ir hoy a la conferencia que ocurrirá a las 18:30 horas en el aula magna de la Universidad Católica de Uruguay, que está en 8 de octubre y Garibaldi, 8 de octubre 2738, bajo la consigna el terrorismo y la seguridad internacional. ¿Qué tan lejos está Latinoamérica? Porque no es solo terrorismo, también hay que hablar de la seguridad, y ahí tenemos que hablar de todo el tema del ciberespacio, de cómo nos manejamos en las redes, de qué cuestiones se pueden o no, porque esto cada vez va a ser un desafío mayor. Todo eso que hemos dicho de que cualquiera en el anonimato de Twitter o de cualquier blog o de Instagram puede decir cualquier cosa de otra persona. La conferencia estará a cargo de el doctor Sergio Abreu, como dijimos, y nuestra querida amiga, la profesora Susana Mangana, estará oficiando como moderador el colega César Sanguinetti de Canal 10. Muchas gracias, Susana. Ya, me has hecho hablar tanto como siempre que ahora la gente va a decir, si ya le escuché, ¿para qué voy a ir? Si ya sé lo que va a decir. Bueno, hay más temas, seguro que mucho más. Sí. Y mira, te termino con un mismo. Buen día, gente. Qué grande, Susana, pone así con letras mayúsculas. Como siempre, gracias por estar ahí. Saludos, El Canario. Ale, hola, Ale, palabras y más palabras, todo se reduce a ventas de armas y petróleo. Claro. Estoy seguro que Laden, Hussein y Bush toman whisky juntos, todo calculado, lo dice Nico, que agradece. 099-894-987, distintos enfoques
que sobre un mismo tema podemos tener. Gracias, Susana, otra vez. Bueno, ¿te dije que estás muy guapa? No, que voy a te lo estar si dije. estoy sin tiempo de arreglarme. No, estás súper guapa, mujer. Bueno, A lo muchísimas mejor la clave gracias. es esa, mientras menos procures arreglarte, menos más guapa procure, quedas. bueno, a veces pasa. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com